próximo mes vamos a tener aquí al procurador agrario, nada más está por definirse la fecha. Este mes, perdón. Y para que estemos atentos porque va a haber una conferencia en la cual nos está apoyando el licenciado Francisco Corona Núñez. Y hay muchas posibilidades que esté el gobernador y que sea en casa de gobierno incluso la firma de un convenio que se va a firmar. En eso estamos trabajando y pues les damos la bienvenida a los dos expositores, no quiero alargarme más y al final pues podrá haber una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludos, Juan. Saludos a los presentes y también a los que a distancia nos reciben. El día de hoy nos reunimos aquí para platicar acerca de la función notarial en los medios electrónicos. Una materia que ya nos alcanzó, el futuro nos alcanzó, estamos ya utilizando a raíz, sobre todo con una velocidad que ha crecido todo este ámbito por el tema de la pandemia y obviamente la participación de los notarios no se puede quedar atrás. Es un tema controversial, ya que nuestra legislación contempla la comparecencia ante el notario público para hacer la manifestación del consentimiento y de la voluntad de celebrar actos jurídicos y obviamente en ese marco jurídico que nos da nuestro Código Civil del Estado de Michoacán, el Código Civil para la Ciudad de México, el Código Civil Federal y también el Código de Comercio, hay elementos para considerar y estudiarlos y poder hacer conclusiones. Creo que es un tema muy preocupante y es un tema que nos da mucha materia para platicar acerca de cómo defender la función notarial. Nuestra raíz, que es el notariado latino, al contrario del notariado del derecho sajón, contempla que se debe comparecer el notario como consultor, como asesor, como prestador del servicio de la fe pública, es quien debe hacer la valoración de las personas que comparecen a solicitar nuestros servicios y en ese contexto pudiéramos empezar con algunos de los conceptos que para el efecto nos servirán de base para luego llegar a un análisis y poder aplicarlo ya en el desarrollo de nuestra función. Primero que todo, quisiera que esto lo hagamos de una manera muy dinámica con Juan. Yo soy un notario de mediana edad que conoce algo de medios electrónicos, pero no a cabalidad, como la gran mayoría de nosotros. Y para eso, Juan, que tiene ya estudios especializados en esta materia, nos va a orientar sobre este tema. Bien, pues vamos dando comienzo, por lo menos a hacer mención de los conceptos principales. El comercio electrónico es un modelo de negocio basado en la compra, venta y comercialización de productos y servicios a través de medios digitales. Es una forma, entre otras, de comprar y vender bienes y la participación del notario en este momento no se contempla de una manera clara. Precisa que el notario actúe dando fe de esos actos y para eso el fundamento legal pues que tenemos en nuestro Código Civil nos lo da a través de que el notario puede percibir a través de los sentidos la manifestación del consentimiento, que puede ser a través de signos inequívocos, después de una valoración que hacemos de que se tenga la capacidad, que se tenga también el consentimiento tal cual para poder hacer constar estos contratos. La cuestión es que no hay una plataforma desarrollada totalmente al efecto en donde se pudieran hacer constar primero la identificación de personas a través de una pantalla que tengamos al frente. Juan nos platicará de un proceso de la certificación. Recordemos que tenemos una firma electrónica avanzada que es la que se debe de utilizar a efecto de la materia civil y la firma electrónica en materia mercantil. Entonces,
la participación del notario en esta materia, pues obviamente no puede suplirse. La tecnología es solamente una herramienta que nos va a dar el auxilio para eficientar nuestra función. Creo que hablar de digitalización de dinero, también de comercialización de inmuebles, estamos todavía un poco lejos de eso. Juan. Todo comienza cuando se da el tema, vamos a pensar por ejemplo en Mercado Libre, en Amazon, todo eso de comercio electrónico, ¿no? Que ya, yo me acuerdo cuando nos daba miedo comprar por internet, ¿no? Que no, por internet no metas la tarjeta y que con cuidado y solo que sea con PayPal, y después empiezan a sacar sus propias plataformas de pago como Mercado Pago, que es el de Mercado Libre, etcétera. Este comercio electrónico, el legislador que ya ve esto hace muchos años para atrás, aproximadamente en el año 2000 reforma el Código de Comercio para otorgar validez a los acuerdos que se llegan a través de mensajes de datos. Mensajes de datos, entiéndase, el contenido de un acuerdo, el decir, yo te publico este artículo y al momento que digo comprar, estoy manifestando mi consentimiento por una transacción de datos. Estos datos tienen plena validez legal de reconocimiento. Dice, las disposiciones de ese título se regirán en toda la República Mexicana en los asuntos de orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales de los que México se aparte. Las actividades reguladas por este código se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Y nos da una serie de definiciones como lo que es el certificado, la creación de firma electrónica, digitalización, emisor, nos distingue firma electrónica avanzada o fiable. Es muy importante la diferencia, como les comenté, en hacer clic en Amazon, en Mercado Pago, de comprar, ya es una firma electrónica. Meter la tarjeta a una terminal y poner un NIP es una firma electrónica. Es una forma de manifestar el consentimiento. No es una firma electrónica avanzada. Porque yo le puedo dar el NIP a cualquier persona, ten mi tarjeta, ve y paga. Si se sabe el NIP, lo va a poner. Pero ¿qué pasa aquí? Que la firma electrónica avanzada se genera a partir de rasgos inequívocos de identidad de la persona. Recuerden cuando fueron al SAT a tramitar su firma electrónica avanzada, nos tomaron las huellas dactilares, nos tomaron las huellas dactilares, nos toman incluso la retina. Con esa información biométrica generan un código especial y único para cada uno de nosotros. Y se generan dos llaves, que llaman la llave pública y la llave privada. En los archivos se llaman .ser y .key, que adicionalmente llevan otra medida de seguridad, que es la clave o el password que agregamos. Si se acuerdan, cuando firmamos un documento, nos llega el adjunto y tenemos que seleccionar el archivo key, el archivo ser, metemos nuestro código y el documento queda firmado. Muchos me dirán, una práctica usual, mala práctica, es que la contadora, el contador tiene la firma electrónica. Acuérdense en el SAT, que la firma electrónica avanzada, uno de sus características para que sea avanzada es el no repudio que comentábamos con Leo, que es como una tarjeta de crédito, ¿no? La renunciabilidad al ejercicio del uso de la firma electrónica. Claro, es decir, yo desde que fui a Hacienda estoy firmando de que este USB tiene los archivos que solamente yo voy a tener, la clave que solamente yo generé, que nadie más la sabe y que es mi responsabilidad si la doy a alguien más, porque va a tener plenos efectos legales. Como el ejemplo de la tarjeta y el NIP. O como el ejemplo de que les marcan por teléfono, uno cae en la trampa, da su información al extorsionador y te vacían la cuenta a uno y que dice el banco, pues tuviste los datos que eran confidenciales. Entonces, es una de las características de la firma electrónica avanzada y es un tema toral aquí comprenderlo. Si no es firma electrónica avanzada, no tiene validez legal
para temas de actos jurídicos y sobre todo notariales y de comercio. En materia civil. Eso es algo trascendental. También nos marca el artículo 89 bis, lo voy a leer para que no es necesario. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este código y a los lineamientos normativos correspondientes. Me dirán ustedes, ¿cuáles son los lineamientos normativos correspondientes? El artículo 93 bis nos da luz porque nos dice, que el grado de confidencialidad será en base a la norma que la Secretaría de Economía expida para tal efecto. Es muy conocido para todas las personas que ya tienen un poco de experiencia en este tema, la norma 151, NOM 151, norma oficial mexicana 151, que nos marca los parámetros para que pueda llevarse a cabo, o las bases para que pueda existir los prestadores de servicios de certificación. Un prestador de servicios de certificación es, según el artículo 100 del Código de Comercio, que dice: podrán ser prestadores de servicios de certificación previa acreditación ante la Secretaría, fracción 1, los notarios públicos y corredores públicos, fracción 2, las personas morales de carácter privado, fracción 3, instituciones públicas conforme a las leyes que son aplicables. Vámonos atrás para adelante. Instituciones públicas, pues sería el SAT. Se acaba de comentar que el SAT genera un certificado digital, entiéndase, firma electrónica avanzada, y es una institución pública. Ese es el ejemplo. 2, personas morales de carácter privado. Si ustedes ingresan a la Secretaría de Economía, a su portal, se darán cuenta que hay aproximadamente 6 o 7 personas morales acreditadas ante la Secretaría de Economía como prestadores de servicios de certificación, PSC. Estos prestadores de servicios de certificación tienen 4 funciones principales. La primera, les comenté, es la creación de la firma electrónica o del certificado electrónico, le llaman, que es como el SAT. A diferencia, no vas al SAT, vas a una empresa privada donde te generan tu firma electrónica, diferente a la del SAT. Estará una firma electrónica avanzada, pero diferente. Y dirán, ¿para qué quiero yo una firma electrónica diferente? Pues porque a lo mejor quiero que la firma electrónica del SAT única y exclusivamente se utilice para fines fiscales. Y quiero generar una firma electrónica, soy un desarrollador inmobiliario, y quiero generar una firma electrónica para el desarrollo residencial Morelia. Y quiero otra firma electrónica para el desarrollo La Huerta. Y quiero otra firma electrónica para el desarrollo de Uruapan, por ejemplo. Es decir, es una forma de tener como una especie de poder, me refiero a un poder especial. Ajá. Para decir, oye, ¿sabes qué? Nada más se pueden hacer actos respecto de esto. Entonces, es una firma electrónica especial. Ese es uno de los servicios del PSC. Otro servicio es la digitalización, muy importante. Como lo comentábamos con Leo antes, digitalizar no es agarrar mi celular con mi aplicación del escaneo, y lo escaneo y lo subo a una base de datos de mi disco duro y ya está digitalizado. No. Digitalizar según la norma 151 y las reglas generales a las que deben sujetarse los prestadores de servicios de certificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2018, nos dice que para digitalizarlo deben de pasar por un proceso especial que te garantiza la trazabilidad del documento, para tener una plena certeza de que ese documento digital es auténtico, copia fiel, y es igual en toda y cada una de sus partes al documento original que fue el impreso. Y va más allá, porque te menciona que incluso si ya está digitalizado, puedes destruir el documento impreso. Alterarlo, modificarlo.
No, lo puedes modificar, pero una vez que ya está digitalizado en el PCC, podría desaparecer el físico, el impreso. Claro, y habrá plena validez legal, según la norma 151, porque cumplió con los requisitos de trazabilidad y demás. Ser PCC no es sencillo. En las reglas, que les invito a que se las lean, están bastante amplias, nos marcan todas las características tecnológicas, de conocimientos técnicos, jurídicos, incluso habla de para ser un PCC persona moral debe de estar, si no un notario, un abogado que tenga experiencia en la función notarial, y tienen instalaciones físicas de infraestructura, tienen que estar subterráneas, tienen que tener una ventilación, los servidores, tienen que haber dos que estén 200 kilómetros separados uno de otro. En resumen, según lo que yo he investigado, aproximadamente $1 millón es el costo para poder tener los elementos materiales y humanos para hacer un PSC. Ahorita que el colega dice $1 millón, pues me dije $1 millón, pero vamos poniendo los números en concreto. ¿Cuántos son $1 millón? ¿20 millones de pesos? ¿Cuántos notarios somos? 198. Pues nos toca de poquito más de 100,000 pesos. Yo creo que no es tanta inversión para que, según la fracción 2, personas morales de carácter privado, el Colegio de Notarios de Michoacán pudiera hacer un PSC. Ok, PSC es un prestador de servicios de certificación. Y la idea o la propuesta del Colegio Nacional es que los colegios de los estados se conviertan en certificadores. E igual también que pudiéramos llegar a ser quienes autentiquen a través de una postilla los documentos que se otorgan ante los notarios pertenecientes a cada colegio. Esa es una de las ideas. Todo este contexto que ya nos diste, Juan, es importantísimo. Y sobre todo lo que nos preocupa es cómo actuará el notario en materia digital. Sabemos que las criptomonedas son divisas electrónicas. Divisas, y que la más común de ellas o la más es el Bitcoin, y que se caracterizan porque son generadas por programas que quedan cifrados, que dan una certeza jurídica a través de una certeza tecnológica de las transacciones que se celebran con esas criptomonedas, llamémosles criptomonedas de manera general. Que hay unas plataformas como la de Ethereum, que es la que soporta el mayor número de operaciones en la red, y que se ha utilizado estas criptomonedas a efecto de operaciones de carácter comercial. En nuestra legislación en México, sobre todo la ley de prevención, nos habla de la obligación del notario público de hacer la identificación del precio de la operación en cuanto al monto, la fecha de pago, la forma del pago y la divisa que se utiliza. Pero las criptomonedas no están reconocidas como divisa, como una moneda de curso legal, exactamente. Entonces, yo no podría hacer constar que Juan le vende a Octavio una casa habitación en el precio de $1 millón de bitcoins. ¿Por qué no? Porque no es una divisa de curso legal, una moneda de curso legal. Que no tenga un valor. Exactamente. Que entonces, ¿qué figura tendría que ser? Platicábamos tú y yo que tendría que ser entonces a través de un contrato de una permuta. Permuta, claro, porque es un bien. La criptomoneda es un bien, diría yo que es un activo digital, es un bien digital que tiene un valor, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo www.notarias7.com, tiene un valor, puede tener un valor, poco, mucho, pero es un valor, es un activo digital que es de mi propiedad. Si tengo una marca que registro, también es un intangible que también tiene un valor. La criptomoneda, dice criptomoneda, pero el hecho de que diga moneda no significa que es una moneda. Claro. No nos vayamos con la finta de que el título le da la naturaleza. Es como un contrato de arrendamiento que le pongo compraventa arriba, ¿no? No porque diga compraventa arriba va a ser de compraventa. Es la criptomoneda, es un activo digital que puede servir, si en el caso que planteabas, ahorita me aceptas criptomonedas para pagarte, me dices sí, no, es como decirte me aceptas un coche. Efectivamente. Te doy lana y aparte 2 coches.
A ver, la criptomoneda como tal, a efecto de la permuta, no entraría reconocida dentro del ámbito del comercio porque no está reconocida jurídicamente en México. Sí. O sea, no hay ninguna disposición normativa, hasta donde recuerdo no hay ninguna disposición normativa que admita o reconozca la criptomoneda como un elemento de comercio. No, que se así use es otra cosa. Pero que tiene un valor representativo, sí. Ese es a lo que me refiero. La criptomoneda, vamos a poner el Bitcoin, no sé cuánto cuesta un Bitcoin, la verdad. Pero, porque primero, se generan por mercados no regulados y hay una volatilidad impresionante. Hubo un gobierno, el de Ecuador, El Salvador, perdón, en donde todo su patrimonio, la reserva lo convirtió en Bitcoins y obviamente quien generó esos Bitcoins, pues hizo un negocio de su vida, retiró y se acabó, se pulverizó ese capital. Eso es a lo que nos referimos. Sí, es como una obra de arte. Supongamos que yo tengo aquí un cuadro de Monet que puede valer $1 millón ahorita, puede valer 500,000, puede valer diferente. Lo acepto el deseo por la casa, véndame su casa y le doy el cuadro. Pero ahí la diferencia es que estamos hablando de un bien mueble que por su propia característica y naturaleza yo le puedo atribuir el valor. El parámetro de las criptomonedas como tales, que efectivamente digo, el término moneda no es una moneda de curso corriente y no está ni siquiera admitida en términos de la ley como una divisa, una moneda extranjera de cualquier otro país. Yo el problema que le veo es que lleguen ante mí dos personas y donde digan, yo me comprometo a pagar una obligación que tengo de pago de 100,000 pesos por el equivalente a 30 criptomonedas que él acepta. El parámetro ahí es que la criptomoneda como tal no tiene un reconocimiento implícito ni de bien mueble, mucho menos de inmueble, pero como parámetro de referencia. ¿Y si le quisiera pagar yo con gallinas? Son bienes muebles. Pero la ley no lo especifica así, no dice las gallinas son bienes muebles. Sí, no. Pero el punto es, cuando tú le asignas ya al concepto de la criptomoneda, digo, porque por lo menos si hablamos de gallina, pues me voy a la ley de ganadería y entonces sería ganado aviar y digo, tienes una referencia, tengo una referencia de parámetro jurídico. El problema que se ha presentado y que se dio justamente en El Salvador fue donde ellos sí lo legalizaron como moneda de curso legal. Como moneda de curso legal. Así es. Sí, yo aquí el parámetro es en ese sentido, porque si hablamos a divisas, pues hay parámetros internacionales en base a los cuales tú tendrás que determinar si son dólares americanos, son dólares canadienses o son dólares de Guyana. Para poder identificar a qué tipo de dólar a qué tipo de cambio, en pesos, tiene que ser en pesos. ¿Sí? Nosotros no, la tesis no es defender que se haga con criptomoneda, es explicar qué es la criptomoneda. No, porque va a llegar un caso, o sea, es evidente. Hubo casos en pandemia, claro. Tengo entendido, ¿no? En la Ciudad de México que se compraron inmuebles con criptomonedas. Si la persona que vendió en ese momento se deshizo de sus criptomonedas y las cambió por un numerario, pues yo creo que estuvo bien. Si lo dejó ahí como un ahorro, esa era una permuta, pero lo manejaron como compraventas. El valor de la criptomoneda se determina de acuerdo con los parámetros del mercado. Okay. Y esas operaciones relativas a las partes pueden pactar una permuta y atribuirle un valor a la criptomoneda de acuerdo con el valor de referencia y al inmueble de acuerdo con un aval bancario. El problema que se le va a presentar al notario es en el pago del impuesto sobre la renta de la criptomoneda. Porque habrá que darle el equivalente, expresarlo en pesos, que es la moneda de curso legal. Para allá eso es a donde vamos. Ahora, exactamente, vamos a pensar que fuera en dólares y decimos al día de hoy el tipo de cambio del dólar o en UDIs el tipo del cambio o el valor de la UDI es tanto, así tendría que ser. Pero porque tienes una referencia del Banco de México. Exactamente, en el tema de las criptomonedas es otro asunto, ¿no? Y finalmente pues ya la transacción de las criptomonedas habrá que hacerlas a través de un blockchain que no es sino la cadena que se genera de nodos en donde a través de mensajes cifrados y encriptados contiene que Juan le transmite a Octavio un determinado número de criptomonedas, sean Bitcoin o sea la que exista, y tendrá esa seguridad a través de ese blockchain
que la titularidad se transmitió en favor de Octavio. Claro, sí, sí. A final de cuentas, lo que se quiere hacer notar es que a pesar de que la criptomoneda llegó muy fuerte y llegó con mucho novedad, pues ahorita ya está por los suelos el precio, ¿no? Y quien invirtió tarde, pues perdió dinero, y el hecho de que sea una tecnología novedosa no significa que se vaya a quedar. Lo interesante de la criptomoneda es justamente que tiene la tecnología de la criptografía, que es la misma tecnología que tiene la firma electrónica, que es una forma de codificar la información e impedir que sea inalterable y que sufra alguna modificación. Explicado en términos muy simples, yo lo entiendo como el cubo de Rubik, que tiene diferentes caras de colores, ¿no? Que una cara es roja, otra es amarilla, otra es blanca, otra es azul. Ya generé el documento, está así, lo descompongo y se lo doy a Leonardo para que él ya está encriptado. Y solamente él es el receptor, solamente él con su llave electrónica, con su firma electrónica puede desencriptar, porque solo hay una forma de volver el cubo a tener las caras, una blanca, una azul, una amarilla y una roja. Ese es lo importante de la criptomoneda, es decir, la tecnología en la que se basa y cómo funciona, que es criptografía y que es blockchain, que son la forma de transmitir los mensajes de datos y que nos aseguran pues una integridad del documento. Ese es el tema a lo que nos referimos con las criptomonedas y con el blockchain. Pero a lo que yo quiero dejar muy en claro, que estábamos viendo los servicios de los prestadores, nos entretuvimos con el tema de digitalización, quedamos que es creación de firmas, digitalización de documentos, conservación de mensajes de datos. Es decir, esa compraventa queda registrada no nada más o el acto jurídico con el notario, sino queda registrado en el PCC, que es un servidor, y que en su momento puedo yo tener una ulterior consulta a la vez que yo quiera. Algo similar a las cédulas profesionales que expiden hoy en día. ¿Cuál es el original? Si yo lo imprimo en una hoja así a blanco y negro. ¿El documento matriz es el que se tiene en el servidor? Porque ese nació como documento electrónico. Efectivamente, como es en las actas de nacimiento. Como la acta de nacimiento. Su nacimiento fue electrónico. Muy diferente a que yo llevo mi cédula profesional, que es todavía de las tipo tarjeta, verde, la llevo a un PCC y le digo, digitalízame esta cédula. Se volverá un documento electrónico por medio de la digitalización, cumpliendo con la normativa de la NOM 151 y las reglas generales para los prestadores de servicios de certificación. ¿Qué garantía nos da esto? Que el prestador de servicios de certificación puede emitir constancias de conservación de datos. Es decir, otra vez te pido que me mandes un ejemplar de este acto. Léase, todo lo que decimos parece muy confuso porque son conceptos que a lo mejor no estamos familiarizados, pero acuérdense que son términos que hay que hacer la analogía, ¿no? Constancia de conservación de mensaje de datos y que me expida una segunda constancia, pues yo lo veo como un segundo testimonio, por ejemplo. Para un notario, ¿no? ¿Qué somos los notarios? Tenemos también una base de datos que no es digital ahorita, pero es nuestro física. protocolo. Es un protocolo que consta del apéndice con todos los documentos soporte y que el interesado puede tener una ulterior consulta al acudir al notario a solicitar copias certificadas o segundos testimonios. También tiene las características de no repudio. ¿Por qué? Porque el notario firmó. El notario evaluó una capacidad de ejercicio que tenía la persona, le leyó el documento, le hizo saber el alcance y consecuencias legales del documento. Ahí se manifiesta que no hay vicios del consentimiento, que no hay dolo, mala fe, que no le hicieron manita de puerco, que no tiene amenazas. Al menos de lo que aprecia el notario por sus sentidos en ese momento. Sí, pero fíjate, Juan, aquí hay algo que es muy preocupante. Y ayer nuestro colega, el presidente del Colegio Nacional, del Colegio de la Ciudad de México, que también es el presidente de la Comisión de la Secretaría Académica, el licenciado Luis Antonio Montes de Oca, compartió un video de un programa de televisión que se transmite a través de Imagen Televisión,
donde participan 2 personas. El conductor es un programa sobre bienes inmobiliarios, materia inmobiliaria. Ellos son profesionales inmobiliarios e invita a dos personajes. Uno es un notario público de Sinaloa, otro más es un socio de él que representa una firma que se llama… WeTrust. WeTrust es la del notario y la otra es la de aquel que es el retenedor de… Más bien es el concepto del escrow. Escrow, exactamente. Que es un intermediario para los pagos. Un intermediario, exactamente. Y la preocupación es que fuera del marco de la ley, que en este momento no existe como tal, está haciendo constar actos jurídicos a distancia y habla de ratificación de firmas, constitución de garantías hipotecarias, constitución de personas morales, es decir, el notario está en Sinaloa, uno de los socios está en México, en la Ciudad de México, otro está en Argentina, el otro está en Cancún y otro en Quebec. Bueno, del programa se infiere eso. Lamentablemente no tengo yo a la vista algún acto notarial, un instrumento para ver cómo lo ejecutó y poder determinar si se cumplió o no se cumplió. Y él habla de los avances tecnológicos que se quiere utilizar o que utiliza ya a efecto de hacer constar actos jurídicos a distancia. Creo que en ese momento no estamos todavía porque no existe una base, no hay una firma electrónica para el notario para actuar como tal. Número 1. Número 2. Están en desarrollo la plataforma por lo menos de la Ciudad de México. Nosotros no contamos con un protocolo electrónico en nuestra entidad, y está en desarrollo la plataforma para el protocolo digital y finalmente sería en donde se alojaría esa información para darle una validez. En la Ciudad de México la etapa en la que ya está concluida, que es la primera, es aquella que refiere la actuación del notario en cuanto a la certificación de documentos. El notario recibe el documento, el cotejo, ¿te refieres? Para efecto de elaborar un cotejo, lo envía a esa plataforma, se recibe, como lo hacemos con los avisos de testamento, con el aviso del otorgamiento de un poder, regresa con una cadena digital, que es la que da la certeza de que quedó alojado y va a ser conservado, y finalmente el notario pone su quinegrama y lo autoriza con un sello con una huella de tiempo, que es el registro de que efectivamente se hizo constar ese acto. ¿Sí? Exactamente. La segunda etapa consiste en alojar en esa plataforma toda la información relativa al índice del protocolo del notario, de las escrituras públicas del notario y finalmente los apéndices del protocolo. Tienen ellos 2 años trabajando en este tema y el programa está previsto para que tenga capacidad para alojar documentos a 500 años. E incluso habrá en algún momento la propuesta de que el uso de esa plataforma se pudiera compartir con las entidades del país, porque ha sido costosísimo y obviamente no se tiene la capacidad económica por parte de los colegios para poder hacerlo propio, que es a lo que tú te referías en un momento. Sí, es que hay que matizar un poco. Evidentemente la legislación responde a la actualidad. El legislador no es predictor del futuro, sino al contrario va regulando las conductas que se van suscitando. Lo más común fue el comercio electrónico, es lo que ya se legisló en materia comercial. También, para darle cabida a eso, se legisló en materia civil, en el Código Civil de Michoacán Federal. Es una tal cual copia. Código Civil vigente de Michoacán, en el artículo 969 dice: el consentimiento puede ser expreso o tácito. 1. Será expreso cuando la voluntad sea manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Y el tácito, pues de hechos o actos que presupongan que autorizan el acto. Déjame leer aquí cómo se define medios electrónicos. Dice: corresponde a cualquier mecanismo o dispositivo que permita la consulta y divulgación de información. Pueden ser medios electrónicos analógicos como la radio, televisión, la telefonía tradicional o incluso la mensajería SMS,
así como medios electrónicos digitales que se basan en el uso de computadoras e Internet. Entonces, sí está previsto que la manifestación del consentimiento se puede dar. El consentimiento, a través... pero la forma Exacto. es lo que no está previsto. Un segundo. La forma legal es por escrito. Una compraventa que supera cuantía de un inmueble tiene que ser por escrito y en escritura pública. Eso dice la ley y esa es la forma legal. Sin embargo, el consentimiento es otra cosa y es como lo manifiesto yo. ¿Qué tal que no sé firmar? La ley prevé eso y dice que mi consentimiento lo manifiesto a través de la huella de mi pulgar derecho y que una persona lee a mi ruego y firma mi ruego. Sí distinguimos la diferencia entre forma y consentimiento. Entonces, ya está legislado desde hace varios años que el consentimiento puede ser por medios electrónicos. Lo que no está legislado es cómo nosotros como notarios en la legislación de Michoacán lo podemos implementar como tal. Desde mi punto de vista hay como un sistema un poco híbrido, en el sentido de, con Leonardo nos estábamos imaginando cómo podría llevarse a cabo esto en la práctica. No sé si quieres que pongamos el ejemplo, pero sí, vamos claro, a llevarlo ya a la práctica, para aterrizar un poco los conceptos. Le comentaba yo a Leonardo, está un ejemplo fácil. Leonardo está aquí en Morelia, el comprador también está aquí en Morelia, y el vendedor también está aquí en Morelia, y el inmueble está en Morelia. Lo más sencillo. Lo más sencillo. Pero el vendedor es un desarrollador que no sale de su oficina porque es una persona muy ocupada y no se va a trasladar a la notaría. El vendedor es una persona que el comprador que por su trabajo y demás no le dan permiso de salir, o yo qué sé, es un doctor que tiene muchas consultas, está ocupado. ¿Tú le puedes dar una consulta vía Zoom a los interesados? Claro, lo he hecho. Ok, y ahí es donde... Una asesoría. Donde el comprador te va a decir, y el vendedor los términos y condiciones. Uh-huh. Ok, hasta ahí pues no hay un tema de legislación, se puede dar, no hay problema. Te pueden mandar también con un propio sus documentos originales. Para acreditar la propiedad, la titularidad. Uh-huh. Tú obtendrías previamente a la firma los documentos físicos impresos originales del inmueble, CLG, aviso preventivo, constancia de adeudo, certificado catastral, avalúo. Incluso el envío del proyecto para su revisión, aprobación. Generas el proyecto para aprobación, se los puedes enviar por WhatsApp, por correo. Claro, así lo hago. Ellos te dirán ahí a través, oye, licenciado, observé que mi nombre está mal escrito, o qué. Uh-huh. O está todo perfecto, adelante. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando llegue el momento de la firma? Tiene que acudir a mi oficio público, comparecer físicamente ante mí a suscribir el contrato. Y ahí contrato. es donde entramos. La ley del notariado maneja, creo que 2 o 3 veces, aquí lo trae la computadora por eso, el tema de la comparecencia, pero más que nada maneja otros términos como otorgantes e interesados, uh-huh, como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Una cosa es comparecer, otra cosa es otorgar. Yo puedo otorgar un acto jurídico sin comparecer. ¿Cómo? A través de un representante, que es el que comparece presencialmente. La comparecencia, por definición, es acudir físicamente a algún lugar. Sin embargo, a través de los años se ha visto ya, por ejemplo, el caso de la educación a distancia. Y ahora en la pandemia se potencializó este concepto a la comparecencia virtual. Incluso hasta decimos, ¿va a ser presencial o va a ser virtual? Ya no hablamos de tenemos que comparecer, porque desde mi punto de vista ese concepto ya se amplió. La ley no lo marca así y es evidente que el legislador, cuando redactó comparecer, no podía saber que se iba a poder comparecer de manera virtual. Pero es ahí en donde entramos y donde comparto el punto que no está legislada la actuación notarial como tal, a diferencia de la Ciudad de México, que sí marca unos conceptos. Hace 2 años fue que se publicó y tuvo un año de vacatio legis que se cumplió ahora en mayo, creo, en junio de este año, la ley del notariado de la Ciudad de México y el Código Civil de la Ciudad de México en cuanto al tema digital. Manifiestan 9 conceptos novedosos: protocolo digital, índice electrónico, instrumento electrónico, y manejan varios sinónimos: acto jurídico electrónico, escritura electrónica, actuación notarial electrónica.
apéndice del instrumento electrónico, firma electrónica notarial, matricidad electrónica, y todo eso va a formar la red integral notarial, que es en base al sistema de la plataforma que comentaba Leonardo, y que es lo que enmarca la actuación digital notarial. Todos estos conceptos vienen pues en la ley del notariado de la Ciudad de México y en el Código Civil. Los invito a que lo revisen. Y ellos, ¿qué quieren hacer? Dicen, ok, el consentimiento ya está regulado y ya sabemos si ya prueba superada se puede dar por medios electrónicos. Fíjate que ahí... ¿Cómo se aterriza en la forma de la actuación notarial? Ellos dicen, para que se pueda aterrizar tenemos que tener una normativa digital que si de origen va a ser manifestado electrónicamente, pues que el documento de origen sea electrónico. Como está ahorita, si llegamos, por ejemplo, Leo, al tema de la firma, o vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de la comparecencia. No sé a cuánto les ha tocado ir a alguna cárcel a recabar una firma de un poder. Y que tengan un cristal aquí enfrente de la persona que es el que está dentro de la cárcel. Y que yo no estoy viendo a la persona por mis sentidos, como la ley dice que el notario debe a través de los sentidos, hacer constar los hechos que presencia. Entonces, si hay un vidrio que se interpone entre el otorgante y yo, pues lo estoy viendo realmente o estoy viendo a través de un vidrio. ¿Qué tanto es la comparecencia? Es más, ya ni se vayan al penal. Las mamparas que pusimos de cristal o para el COVID, para la pandemia. ¿Y qué pasa si además yo no puedo escuchar lo que me dice el otorgante y tengo que levantar un teléfono para poder escuchar? Pues el teléfono tiene una bocina aquí chiquita. Yo no estoy escuchando su voz directamente. Estoy escuchándolo a través de una bocina que está aquí en el teléfono. ¿Qué diferencia hay entre escuchar la voz de la bocina de un teléfono a la bocina de una laptop? O verlo a través de aquí, a través de una computadora, licenciado. El parámetro ahí para mí sería: el consentimiento es un elemento esencial de la Constitución. De existencia. Y el consentimiento tiene dos partes, lo que es la oferta y lo que es la aceptación. En el tema de la oferta no hay ningún problema, porque incluso así se hace, hasta por internet, por redes, comúnmente uno manda los proyectos, incluso hasta por WhatsApp, revisen o vengan, pero vienes y firmas ante mí. Porque aquí la esencia del consentimiento es la manifestación expresa para entonces patentizar si es una aceptación de un presente o de un ausente. Si yo voy a hacer eso, yo los tengo enfrente, no los tengo con cristal, pero aunque esté un cristal está presente, porque está presente ante mí. Pero pensemos en la persona que radica en Estados Unidos, que está en Illinois, que quiere vender su casa, que ya acordaron todos los precios, ya están todas las condiciones, ya incluso sabe cuánto tiene que pagar de impuestos y demás, ¿sí? Pero entonces yo lo tengo a través de una red social. ¿Está presente o está ausente? Ahí es diferente el ejemplo, licenciado, porque yo creo que no se podría por el tema de jurisdicción territorial. Por eso pusimos el ejemplo de una casa en Morelia, comprador en Morelia, vendedor en Morelia, notario en Morelia. El tema es que yo no quiero ir al centro como comprador y el vendedor tampoco quiere ir y el notario tampoco va a ir a sus oficinas. Se puede eficientar ese... Regresemos a ese ejemplo. La persona está en su edificio, no quiere salir por las razones que él quiera. Entonces, en mi opinión, mi pregunta es, ¿sería una manifestación de la voluntad para la aceptación de un presente o de un ausente? Es decir, el hecho de que no esté ante mí, ¿lo doy por presente porque esté por un medio electrónico? Yo, para empezar, la premisa del ante mí, pues yo creo que sí está ante mí, porque si yo estoy aquí bien, a través de los sentidos. La ley del notariado, aquí dice, le voy a decir el artículo, dice que, el notario redactará escrituras en español, podrá usar palabras en otro idioma, bla, bla, hará constar bajo su fe, fracción 13ª, inciso F, los hechos que presencie el notario y que sean integrantes del acto que se autorice. Y luego el artículo 87 dice, los notarios, además de intervenir en escrituras, podrán certificaciones de hechos que puedan apreciar por los sentidos. Bajo esa óptica, si yo estoy con mis sentidos apreciando que ahí está la persona, pues, y está manifestando su voluntad, no nada más diciéndome, sí, notario, quiero comprar, sí, notario, quiero vender, sino además está firmando con su firma electrónica avanzada. Yo
coincido en que es un tema que se tiene que legislar y se va a tener que llevar para adelante, que ya no hay vuelta atrás. Pero bajo ese mismo criterio, entonces, sería ya innecesario seguir teniendo 3 testigos en un testamento. Pues, formalmente, yo puedo dar fe de que la persona está ahí. No, digo, yo me quedo en la vieja escuela, de lo que a mí me enseñaron en cuestión y no tan... El testamento es diferente porque es un acto solemne. Ese sí yo considero que no se puede manifestar el consentimiento de esa forma. En el Distrito Federal ya se ¿En el Distrito Federal? Mira, yo creo que... Yo quisiera hacer una... Aquí creo que el problema radica en que ¿qué debemos entender por comparecencia? La comparecencia es un término muy antiguo que se ha utilizado en las leyes notariales, desde las 7 partidas, no sé si en el Código de Hammurabi, pero estaba yo en ese tiempo, Más o menos. pero lo que quiero decir es, ¿qué es comparecer? Cuando el legislador pone en sus leyes notariales, digamos en Michoacán, había una ley notarial de 1904 que copiaba la ley de Porfirio Díaz para la ley que había hecho Porfirio Díaz para el Distrito Federal. En 1934 se sigue utilizando el término comparecencia. ¿Qué entendía el legislador por comparecencia? Pues entendía una persona que acudía a él. Eso es lógico. Pero sin embargo, obviamente voy a poner un ejemplo. También el Código de Comercio en las partes derogadas definía el contrato de transporte. Y decía, el Código de Comercio fue hecho en 1894 o algo así. Porfirio Díaz, que ya ha sido modificado igual que la ley del notariado de Michoacán, que ya tiene más reformas que años que tengo yo. Entonces quiero decirles a ustedes que decía ya que el porteador, o sea, el que transportaba la mercancía, estaba obligado a buscar el medio más seguro para que ese llegara. ¿Y cuáles eran entonces los medios de transporte? El burro. Bueno, la diligencia, vamos a decir. El burro, pues, ¿podía el legislador prever que había otro medio de seguro más transporte? Pues no, porque no predecía el futuro. Amazon reparte los paquetes con dron en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a haber automóviles, empieza a haber transportes. Debemos entonces decir que como el contrato del legislador no podía producir el futuro y decía el medio más seguro, pues debía seguir utilizando el transportista, el burro o la diligencia. No, ya cambió la idea. Es decir, la comparecencia para mí es que usted pueda apreciar con los sentidos físicos que tiene. Por ejemplo, con Francisco Stern, tú en una comparecencia que haces ante mí, ¿cuál es el objeto? Uno, que te identifique, que te vea. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, que te oiga. ¿Sí? Son sentidos físicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo utilizo un medio electrónico para ver que una persona, que es Francisco Esteban, me está diciendo que está de acuerdo en celebrar un acto jurídico, estoy expresando con los sentidos. También lo estoy oyendo con los sentidos y él me está expresando su voluntad con el habla. Entonces, yo sé que es un tema muy controvertido. Es que ahí nada más estás cubriendo los requisitos de la ley del notariado y los requisitos civiles. Habría además que cubrir los requisitos digitales, por así decirlo, y además debería expresar su voluntad con la firma electrónica avanzada a través... ¿Ok? Lo que quiero decir es una cosa, que para mí la comparecencia ya es un término superado. Es decir, la comparecencia consiste en que yo aprecie con mis sentidos, vea a una persona y que éste exprese su voluntad. Y con eso punto es el requisito de todo. Independientemente que tratándose de medios electrónicos, tengo que tener una serie de requisitos cuyos nombres en inglés para mí es difícil traducir. Estoy de acuerdo con el licenciado Pedraza, que dijo que tiene conocimientos medios sobre las cuestiones electrónicas y que los jóvenes tienen otro. Yo no tengo conocimientos medios. A mí me pasa lo mismo que cuando se hizo el código de Hammurabi en tabletas con informes, luego le cambiaron con el papiro, o papiro, como quieran ustedes pronunciarlo. Entonces, obviamente, los escribas de aquel tiempo se sintieron completamente desplazados. Entonces, para mí, el requisito de comparecencia se puede, pero es una opinión muy personal, porque aprecio por los sentidos a la gente, veo a la persona, etc.
Ahora, la forma, la digitalización y todo, claro que sería preferible, ¿eh? Ahí por ahí sí estoy de acuerdo con el licenciado con Marco Vinicio. En el sentido de que pues sería conveniente que eso se plasmara en una forma más clara en la ley. Claro. ¿Sí? Eso es mi punto de vista, y es muy polémico, ¿eh? Mira, ayer me hizo favor de compartir el licenciado Alfredo Ruiz del Río el decálogo para las escrituras notariales a distancia, que esto lo emite la Unión Internacional del Notariado y refiere precisamente acerca de la comparecencia y de la función del notario y la responsabilidad. Dice, en sus conclusiones, dice, es el notario el que debe responder personalmente por su conducta, que debe ajustarse a la ley que lo rige y a los principios fundamentales del notariado latino. Nuestra ley todavía no está adaptada o no tiene el marco necesario a efecto de hacerlo constar a través de medios electrónicos. La escritura notarial a distancia lleva a reinterpretar el principio de inmediación de la comparecencia y a cambiar las formas de contacto de las partes con el notario interviniente. Lo importante no es la presencia física ante el notario, sino la comparecencia directa con el notario, que es el responsable de la autenticación, aunque sea a través de una plataforma tecnológica. Para allá va, pero no lo tenemos. Lo que pasa es que no tenemos, reitero, ya está superado el tema del consentimiento. Se puede a través de medios electrónicos. Tenemos ahora el tema de la comparecencia, que no está claro. No dice la ley del notariado comparecencia digital, comparecencia a distancia. No habla de esos términos. Lo ideal para no estar sujetos a interpretaciones quizás sea que el marco normativo se ajuste como lo hicieron en la Ciudad de México. Sin embargo, poniendo el ejemplo de cómo actualmente se podría hacer, y bajo el tenor de que ya se pusieron de acuerdo a distancia, estamos el comprador en su oficina, el vendedor también, el notario en su notaría, todos están en Morelia, el inmueble está en Morelia. ¿Qué dice la ley del notariado? El notario deberá leer el instrumento y hacer de su conocimiento el alcance y valor legal y fuerza legal. Pues ni modo, el notario en Zoom, pues esperan a que les lea toda la escritura de cabo a rabo. Yo adicionalmente lo grabaría en el Zoom, no por un requisito que me pida la ley, sino para tener un soporte extra, ¿no? Y además le diría, a ver, ya mandé, ojo, para poder tener firmas electrónicas hay que contratar con un PSC. Hay unos que ya conocemos que se llama DocuSign y demás, que son los que la Secretaría de Economía autorizó para que se puedan llevar a cabo a través de él las firmas electrónicas. Son un prestador de servicios del notario que da una herramienta al notario. Es como si, pero también tenemos la facultad para nosotros ser PSC. Es como si el colegio de notarios, en lugar de comprar los folios con el proveedor, compra la imprenta, la máquina, y los imprime directamente con las medidas de seguridad, porque la ley nos faculta en tema de firma electrónica para eso. Entonces, se manda se sube al PSC, el PSC lo manda a las partes. Incluso se puede elegir un orden de los firmantes. No puede firmar el comprador si no firma el vendedor, y no puede firmar el notario si no firman los dos primeros. ¿Cómo dijo tu padre que es el PSC? El PSC es el prestador de servicios de certificación. El PSC es lo que malamente quieren hacer algunas empresas oportunistas por la ignorancia o el poco conocimiento que hay en la materia, por la novedad, lo que llaman el notario digital. El PSC quieren hacerlo ver como el notario digital. ¿Por qué? Porque les recuerdo los servicios que presta: conservación de datos, emisión de firmas, emisión de constancias de datos. Es lo que hace un notario. Tiene una matriz, tiene un archivo que puede reproducir las veces que sean necesarias. Con el índice, uno le pone la fecha y la hora del acto, y eso es fecha cierta. La diferencia es que acá se hace a través de un timbrado de una máquina. Es decir, es como pasar del checador de la oficina, que llego, me apunto, llegué a las 8, al checador pongo la huella y la máquina dice llegar hasta las 8 con 3 segundos. Bueno, ¿por qué no hablamos de lo que sí está regulado en el Código Civil? Y también lo regulado en materia mercantil.
Las RUAS, que son aquellas resoluciones que se toman fuera de asamblea y que obligan a los que estuvieron presentes por medios electrónicos o a distancia, en donde se redacta un acta en la que se asientan los acuerdos que se toman y posteriormente se recaban firmas y se presentan ante el notario, el delegado, para hacer la protocolización, darle publicidad al instrumento y con eso la obligatoriedad. Que ahí es diferente porque se presenta el delegado. Exacto, así, eso es lo que está normado, eso es a lo que yo me refiero, hoy está normado esto. Y obviamente para que surta efectos o para que se puedan tomar acuerdos fuera de asamblea, a través de las RUAS, debe estar también consignado en el acto constitutivo o habiendo sido modificado los estatutos, ¿no? También está previsto en el Código Civil de la Ciudad de México que las asociaciones civiles pueden también celebrar asambleas a distancia. Y lo mismo pasa como con las RUAS. En este caso, si tú que eres miembro asociado de determinada persona moral, estás aquí en Morelia y el resto están en la Ciudad de México, podrían hacerlo. Pero finalmente llegamos al tema de la comparecencia en el oficio público ante el notario. Esa es una condición para poder hacer la actuación. Todo esto va encaminado, sí, efectivamente, a que las tecnologías sean la herramienta para el efecto de que auxiliar al notario para eficientar el servicio, pero no para sustituirlo. Y eso es lo que tenemos que defender, que definitivamente, en tanto no haya una regulación, que no haya una regulación que así lo permita, un marco jurídico que lo permita. Creo que todo esto que se anunció o que se estuvo tratando en el programa que comentamos al principio, pues está fuera del marco de la ley y por el contrario de que dicen, es que el notario entorpece el trabajo, el notario cobra honorarios excesivos. Yo creo que hay una confusión muy grande porque los gastos notariales no representan los honorarios, representan derechos, representan impuestos, representan los honorarios del perito evaluador, representan también los honorarios del propio notario. Y hay una confusión de la que se están valiendo estas personas. Este otro personaje que apareció en este programa de ayer, creo que les voy a compartir en el chat del colegio. El video. Les voy a compartir este documento que son el decálogo de las escrituras a distancia. Y los fundamentos, lo que ya está legislado. Los fundamentos para que lo tengan muy claro. Y esta persona que decía, yo garantizo que con la recepción del precio de la operación, con la contraprestación, que aun y cuando suscribas el contrato ante el notario, hasta que no tengas la posesión, se le haga el pago a tu vendedor. Entonces, ¿cuál es la función del notario? Yo recabo la firma del vendedor, recabo la firma del comprador, y ¿saben qué? Yo previamente pido hacer la identificación del medio de pago. Ya le pagaste, ahora sí firma. Decía un expositor, a mí no me vale con que el vendedor le entregue un cheque que es un papel. Sí, será un documento que te obliga a un título de crédito, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo vamos a garantizar que efectivamente se haga válido? Lo puede hacer válido, lo puede hacer efectivo, ¿sí? Y entonces, pues que sea certificado. Esta figura del escrow, pues es un retenedor que va a cobrar una comisión que se va a enriquecer a través de esa retención. Y citábamos un ejemplo, Juan, que era el de un asesor o de una inmobiliaria, Century 21, que creo que no existe. Pero la condición de su contrato era, se identifica al vendedor, se identifica al comprador, se identifica el inmueble objeto de la operación, se establece el precio de la operación, firmamos un contrato y tú, comprador, me vas a depositar a mí el precio y luego yo a leer la liberación de recursos. Y entonces aquí entramos hasta en un problema de que tenemos que identificar que el recurso entró primero a la cuenta de ese escrow y luego pasó a la cuenta del ¿Y no sea un dueño beneficiario el escrow? Se constituye esa figura de un dueño beneficiario. O también hasta en su caso, un proveedor de recursos. Pues mira, yo creo que se está generando una percepción, como bien dices, de que el notario es lento, tardado, ineficiente, caro, costoso y ya está tarugo, ¿no? Le quieren agregar ahí. El tema aquí es que eso del escrow, que significa un intermediario para garantizar el pago,
pues no lo veo necesario, porque recordemos el artículo 1558 bis del Código Civil, CLG con primer aviso preventivo. Si yo voy con el notario, oye notario, voy a comprar la casa, me la va a vender, estamos de acuerdo, el notario es el único facultado para ingresar ese documento al registro público y que la propiedad quede bloqueada, lo que nos va a garantizar que Octavio no la va a vender otra vez y que si le va a caer algún embargo, pues ya no va a ser sobre esa propiedad al menos, ¿no? ¿Y qué pasa además? Al momento de la firma, lo correcto es que se haga ante el notario el pago. ¿Por qué lo va a retener una persona, un intermediario? En la notaría se puede hacer perfectamente el pago. Aquí está la escritura, firme la escritura, entregue cheque certificado o cheque de caja. Es decir, no hay una justificación real más que estos famosos mitos de que ya reiteramos, notario caro, lento y demás. Cuando el notario realmente es un coordinador de las autoridades. Nosotros coordinamos a 4 autoridades generalmente, que es las principales, el municipio, catastro, registro público, hacienda, tenemos que ver con Secretaría de Economía, tenemos que ver con el registro de testamento, el registro de poderes, SIGER, o sea, no depende del notario per se los tiempos de los trámites. Y por lo que se refieren al tema que es costoso, para empezar todos sabemos que un 10% aproximadamente de el total del pago de la escritura es del honorario nada más. Y en segundo lugar, nosotros no somos costosos, somos baratísimos. Y somos baratísimos para el Estado, para el gobierno. En los notarios hay 4,000, ¿cuántos somos? 4,000 y tantos recaudadores gratuitos que el Estado no está gastando en tener personal ni infraestructura. Por tanto, el contribuyente no está aportando más impuestos para soportar esa carga que pudiera hacer el notario. El notario no recibe del erario público un sueldo. Es decir, el gasto, la carga, solamente la asume el que va a utilizar el servicio, al final de cuentas. Entonces, a nivel de competencia económica y demás, el notario es un auxiliar del Estado, no es un obstáculo, como lo quieren hacer ver, ¿no? Ese tipo de mitos. Indudable que sí que para allá va, eso sí o sí es una tendencia de la digitalización que para allá va. El camino a lo mejor es un poco incierto en estos momentos, pero el destino para mí es claro y es pues que va a estar el tema digital. Hay que adecuar la legislación local para que no tengamos ningún tipo de interpretación. En mi punto personal de vista, creo que al día de hoy, de manera híbrida, pudiera implementarse con los riesgos de interpretación que lleva para cada notario que quiera asumirlo. Existe el consentimiento, existe la forma legal. En el caso que no hemos terminado de la compraventa, pues si a mí me firman el documento a través del PCC cumpliendo la normativa de la norma 151, está cifrado, lo grabé por Zoom, lo presencié por los sentidos, le leí el documento, fuerza de alcance legal, y después ese documento para cumplir con la forma legal, que es un documento electrónico, lo imprimí en folios, donde va a estar ahí la cadena digital de la firma electrónica de los comparecientes, y no tengo yo firma electrónica notarial, pero sí tengo firma autógrafa, y esa es la que vale. Si el folio está impreso con el contenido del acto, la manifestación de las partes del consentimiento, electrónicamente, pero manifestación en el documento, no lo puedo imprimir, sellar, firmar, es un documento físico, pero cuya manifestación de voluntad fue electrónica. Evidentemente, lo ideal sería que existiera un documento electrónico de origen, que la ley del notariado tuviera la comparecencia digital, que tuviera el tema del protocolo digital, el índice electrónico, es decir, algo similar a lo de la Ciudad de México, no copiado, porque no hay que traernos o copiar los otros textos, sino hay que tropicalizarlos a lo que nosotros requerimos aquí. Esa es una opinión personal en el sentido de el estatus actual del notario en el marco digital. No sé si quieras Sí, mira, yo creo que la base de la defensa que debemos hacer de nuestra función, primero es, sí, sabemos que hay elementos tecnológicos que nos permitirán más adelante
el hacer constar este tipo de actos. Pero la base de este decálogo de las escrituras notariales a distancia que emite la Unión Internacional del Notariado, brevemente voy a leer algo. Primero es de la identificación de las partes por el notario. Cualquier sistema de identificación digital que se utilice debe coexistir con el juicio directo y personal por parte del notario de la identidad o identificación del compareciente requirente del servicio. Requirente del servicio, ¿sí? Debe permitir que el notario efectúe con los medios adecuados la comprobación de la capacidad. La tecnología debe apoyar al notario en su proceso cognitivo de la identificación de los comparecientes. Se puede pensar que en el uso de documentos de identidad electrónicos o en el acceso a la base de datos oficial, la firma electrónica avanzada. El notario puede recurrir a ellos como un elemento más para formar convicción, pero nunca el único. Luego, el notario debe seguir siendo el único responsable de la identificación de las partes, con el apoyo de instrumentos digitales. Debe tener la facultad de elegir los instrumentos que utiliza para confirmar la identificación de las partes, ya sea de su conocimiento personal o los medios digitales. Otro más. El control de la libre expresión de la voluntad de las partes y la seguridad de la transmisión de datos. Debe utilizarse una plataforma informática suministrada por el Estado o aprobada por la institución notarial para la conexión con las partes y la gestión de la sesión a distancia. ¿Qué es la norma 151? Ok, está prevista, pero la plataforma está en desarrollo. No es una plataforma como tal. Es decir, el consentimiento y la forma de asegurar y dar certeza a esa manifestación de consentimiento ya está previsto a través de los prestadores de servicios de certificación, que pudieran ser colegios estatales, como lo comentaste, que es la idea y que sería lo ideal. Hay un notario público en la Ciudad de México que es certificado. 203 creo que es. Bien, en consideración de la función pública que desempeña el notario al extender el instrumento auténtico, la plataforma utilizada debe ser pública y no debe ser, y de no ser posible, la utilización de plataformas privadas. ¿Sí? Si no hay la pública, tiene que ser una privada. Luego, la plataforma debe ser administrada o controlada directamente por el notariado. Debe otorgarse al notario la facultad de decidir si rechaza la redacción a distancia de la escritura. La importancia de celebrar consultas preliminares y audiencias preliminares virtuales, analizar la documentos originales virtuales recibidos para la preparación de la escritura, lo que decías ya. Primero te puedo entrevistar, me dices cuál es la necesidad, recibo la documentación, la analizo, puedo desarrollar proyectos. ¿Ok? Luego, de la compatibilidad del sistema con la jurisdicción territorial, que es algo importantísimo. Dice, la introducción de la escritura a distancia puede tener en las normas que rigen la competencia territorial de los notarios en los casos en que exista. Sí, porque no en todos los países. Yo puedo hacer constar un acto jurídico, un contrato de compra-venta respecto de un inmueble que esté en Chihuahua. Lo puedo hacer. Pero ¿cuál es la condición? Que las partes comparezcan ante mí en mi oficio público. Yo no puedo ir a Chihuahua con mi... Porque allá no tienes fe pública. Exactamente. Yo estoy sujeto a una adscripción. ¿Ok? Luego, es el propio notario quien debe estar dentro del territorio de su competencia, dentro de un concepto ampliado. El lugar de ejecución de la escritura notarial es el lugar donde se encuentre la oficina notarial. Confirmamos lo que estamos comentando. Evaluar la posibilidad para las escrituras a distancia de permitir acceso a todos los ciudadanos, especialmente a favor de usuarios que viven en el extranjero bajo las mismas condiciones que los residentes. Ese sería un beneficio. Es importante evaluar la posibilidad de incorporar disposiciones legislativas relativas a los instrumentos tecnológicos nacionales y transfronterizos que permitan la comunicación entre diferentes plataformas notariales digitales. Y respecto de la firma de la escritura, debe desarrollarse un sistema que sea fiable, pero también fácil. Los países que ya están familiarizados con la redacción de escrituras en soporte electrónico pueden adaptar su sistema con la introducción de una firma electrónica que se encuentre reconocida en el ordenamiento jurídico del notario que expida el documento. En los países en los que no se han previsto escrituras en soporte digital, se puede considerar que los documentos sean firmados únicamente por el notario
quien tras haber obtenido expresamente la declaración de consentimiento de las partes, transcribirá sus dichos en el documento notarial, lo que refería Juan, de que a través de un certificador que diga efectivamente la persona que está suscribiendo a través de la firma electrónica avanzada es quien dice ser y es, ¿sí? Se puede plantear un acto con notarios presentes con cada una de las partes que reciban sus declaraciones, a condición de que todas las legislaciones nacionales implicadas en el negocio jurídico lo permitan expresamente. En la notaría de Octavio está uno de los comparecientes ante un notario de Guanajuato, puede estar el otro contratante, y así es como lo plantea, ese es el supuesto. Limitación a determinadas categorías de escrituras. Considerar la posibilidad de limitar la utilización de los sistemas de comparecencia a distancia a las escrituras que por su carácter unilateral o su carácter asociativo no presenten intereses opuestos, que es como el otorgamiento de los poderes o los actos constitutivos de personas morales. Ello no impide que los estudios en la materia avancen hacia la posibilidad de autorizar bajo la modalidad de escritura pública virtual todo tipo de negocio jurídico, cuando las herramientas tecnológicas lo permitan. Pero pues aquí todo el tema es que nuestra legislación debe de sufrir modificaciones, debe sufrir reformas a efecto de que se pueda actuar de esa manera. En ese momento yo no me atrevería a hacer constar un contrato de compraventa, la constitución de una persona moral, el otorgamiento de un crédito hipotecario y decir, Juan está en Morelia, el fiduciario está en Guanajuato, la vendedora está en La Paz y finalmente el otorgante del crédito, el acreditante, está en Cancún. ¿Cómo los voy a identificar? Es que tienes ya la firma electrónica y hay un certificador. Y yo cómo sé que Juan está todavía en posibilidades, tiene capacidad jurídica para celebrar el contrato. ¿Cómo sé que el vendedor no está siendo objeto de coacción? Y me podrán decir, ¿qué tal que sí comparezca ante ti? Ajá. Y sí te diga, efectivamente, quiero celebrar este contrato, pero en su casa tienen ahí atada de manos a su familia. Entonces, pues es un tema muy controversial, pero finalmente creo que la institución del notariado, como está prevista en nuestro derecho latino, el centro de la función es el notario y las tecnologías son para auxiliarlo simplemente. Es evidente que todo este tema de la firma electrónica, el blockchain, y todo conceptos que hemos aquí esbozado, son, como dijo Leonardo, son herramientas para el notario. Es como decir, híjole, pues ¿se acuerdan de la gelatina con el protocolo cerrado? Pues ya tenemos protocolo abierto, tenemos la impresora, ¿no? O sea, la impresora no va a suplir al notario, la computadora solita no va a hacer la escritura. Ni la inteligencia artificial. Ni la inteligencia artificial le va a dar la asesoría ni la consultoría a los otorgantes. Es una evolución en la función notarial el que se cuente con esa tecnología, pero primero necesitamos un marco normativo. Es un parteaguas en la función notarial, en la forma de operar. Es algo en la que tenemos que entrarle porque pues, ya está aquí, ya hace años que están las reformas legales. Esto no deriva de la pandemia, deriva ya desde antes el tema del consentimiento y demás, que se deriva también de tratados internacionales, por adecuaciones que se hacen para cumplir con las recomendaciones que puede hacer la OCDE, que puede hacer la ONU. Hay una ley modelo de las Naciones Unidas para el comercio electrónico, que es de la que marcó la pauta para hacer todo ese tipo de reformas. Pero sí dejar muy en claro que una aplicación por sí misma no va a suplir al notario. Una aplicación es una herramienta que podemos tener, y una herramienta que nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Es como tener una impresora láser que es más rápida que la de puntos, ¿no? No viene a sustituir al notario. Eso que quede muy claro. La licenciada Servín quiere intervenir. Sí, adelante. Es que se me hace el micrófono. un poco... Gerardo, por favor. Quisiera, buenas tardes a todos. Creo que no se escucha.
Solamente nada más hacer algunas acotaciones o aclaraciones, porque me parece temeroso incluso, o temerario, podría ser temerario, que nosotros nos pusiéramos a actuar en estos momentos, así tengamos firma electrónica de quien quiera, comparecientes, los como le gusten llamar, en un instrumento. Creo que esto no sería lo adecuado. Nosotros tenemos que estar a lo que dice nuestra legislación, y todavía no tenemos las reformas, y hay que pugnar efectivamente porque tengamos la plataforma y los medios suficientes como colegio para poder ser entidad certificadora, lo que sugerías, pero mientras nosotros no tengamos eso, aguas de andar actuando con que, nunca. Ay, al fin que me firmó electrónicamente fulanito y tiene su e-firma. La e-firma es otra cosa, y no debemos de confundir lo que es nuestro proceso de certificación y de autentificación. También sería como descartarnos a nosotros mismos, y también desconocer que en los notarios latinos o de corte latino, pues tenemos otro tipo de consistencia, digamos, de formación que los notary publics y que los ratificadores de firmas. Y estos que están haciendo las ratificaciones de firmas, sea a través de entidades certificadoras y demás, son eso. Y nosotros nos ligamos con nuestro documento, cosa muy importante que no debemos de dejar de ver y de prever. Entonces, nosotros como notarios estamos obligados a saber que nuestro acto es viable, que nuestra forma es la adecuada conforme a la legislación, y mientras no tengamos esto, pues no podemos andar certificando que porque vamos a imprimir el folio con la copia de la certificación de la cadena de la e-firma del vendedor y del comprador. Eso ahorita nosotros no lo podemos hacer. Creo que eso a mí me llamó mucho la atención, y creo que debemos de tener precaución en cuanto a esto. Ahora, sí, la sugerencia para continuar en este tema es que avancemos. Efectivamente, la tecnología ya nos alcanzó, pero necesitamos implementar todo eso, ir de la mano con los legisladores para poder hacer las reformas respectivas, y nosotros tener nuestra propia plataforma certificadora para que no nos ganen en cuanto al tiempo. Pero sí ser precavidos en esto, seguir instruyéndonos, como siempre, contigo, con el colegio Tabo, de continuar con este aprendizaje. Pero acuérdense que tenemos que resguardar muchísimo lo que es nuestra función, defenderla, pero defenderla con fundamento, con un buen actuar, explicando lo que decían, de que los procesos económicos no son determinantes en cuanto a que nosotros somos los que otorgamos la seguridad jurídica. A veces nos prestamos con los mismos estos agentes inmobiliarios, que son unos gángsters, que hay que decirlo con todas sus letras, en donde muchos notarios por tener trabajo les dan comisión, les pagan comisiones. ¿Por qué les van a pagar comisiones? En lugar de exigirles que para efectos del impuesto sobre la renta ellos otorguen las facturas que deben de otorgar por el 5 o 6% de comisión, sin ninguna responsabilidad que les están cobrando a sus clientes. Entonces, nosotros en eso también tenemos que asesorar a nuestros enajenantes de que si no van a exentar, nosotros exijamos que les den su CFDI para que lo puedan deducir o lo puedan acreditar ahí el pago en el caso del impuesto sobre la renta, y no andar haciendo cosas buenas que parecen malas, ¿no? Los honorarios, otra vez, ya que estamos en este tema, pues debemos nosotros pugnar porque nuestros honorarios sean los justos, ni más ni menos. Pero también es muy desleal que algunos notarios, porque se lleven el trabajo, porque no tengan y quieran continuar con el cliente del vecino, les bajen los honorarios nada más con el pretexto, o no les cobren impuestos, que eso está peor, ¿no? Que hemos sabido mucho que hay situaciones donde el IVA accidental no lo retienen ni lo enteran, y les dicen que no se los van a pasar como casa habitación cuando son localotes comerciales. Entonces, en ese caso, la ética está
primero que nada, y también la forma de actuar de nosotros. Entonces, para que quede muy claro, pues ahorita no podemos hacer certificaciones de esa naturaleza hasta que no tengamos caminado ahora sí que toda esta autopista de conocimientos digitales. Nada más eso, quería hacer la aclaración. Gracias. Gracias, Pati. Yo creo que hay que hacer énfasis en el tema de la formación del notario. Dice Pati que los notary publics del derecho sajón. Claro que el notario público tiene una formación primero como abogado y de ahí estudios de posgrado, quienes los tengan. Y naturalmente que el notario primero es asesor, analiza primero la documentación, analiza la necesidad de las partes. Hay ocasiones que llegan los clientes, no saben ni qué quieren y finalmente hay que desmenuzar toda esa problemática que hay. Y eso no lo va a hacer ni el asesor inmobiliario y mucho menos una máquina. Entonces, nuestra formación es tal que debemos hacer valer que se respete nuestra función. Yo veo todavía algo complejo. Primero, que nuestra ley, hay una ley aquí ya en el Estado que es la del gobierno digital y que nos contempla nosotros dentro de esa ley de gobierno digital. Y nos impone responsabilidades, pero no nos llama a formar parte de esa junta que está prevista para dar opinión. Nos incluyeron y hasta ahí. Y con la ley de gobierno digital nos vamos a ver obligados más adelante a una reforma en donde tengamos un protocolo digital. Y el protocolo digital no es sino el conjunto de elementos que soporta la actuación del notario. Así en cortito lo puedo comentar. Y de ahí, finalmente, en esa plataforma que se está desarrollando en otras entidades, yo no sé si recuerden que José Luis Leal Campos de Guadalajara, que es el actual presidente de la Comisión Académica o de la Secretaría Académica de Jalisco, hace cerca de 10 años vino aquí a Michoacán, tuvimos una reunión en Uruapan y él hablaba de su protocolo digital y lo presumían de una manera, pues le hacen mucho bombo. Ya lleva años que hicieron la reforma, ¿no? En Jalisco. Y al día de hoy, no lo han podido. No, la reforma está en papel, pues. Lo que sí hay que admirar de Jalisco es que hace meses terminaron con el último trámite presencial en las dependencias. Sus avisos preventivos, sus certificados, constancias, traslados de dominio, todo eso lo hacen en línea. No sé si recuerdan también que funcionarios del Registro Público de Colima vinieron hace cerca de unos 20 años aproximadamente a la Casa de Gobierno y decían que en un kiosco, en un centro comercial se pueden obtener placas, actas de nacimiento, actas de matrimonio, certificados de gravámenes, constancias de no adeudo. Bueno, era la maravilla. Y aquí se está iniciando apenas con un certificado catastral, vamos por el certificado de gravámenes, pero ese proceso que era la migración a través de la demanda el sistema que tenemos de incorporación asignando tomo y volumen, que a demanda sería el del folio real. Posteriormente, bueno, previo a la digitalización, que no tiene ningún sentido para mí, digitalizar archivos de 1800, deberíamos de fijar una fecha que sea relevante para el notariado y proponíamos, ¿por qué no la fecha en la que se empezó a utilizar el protocolo cerrado? Los folios si no mal recuerdo, enero del 2014. Y de ahí en adelante digitalizar, y cuando se pudiera ya estar reempatados, volver o digitalizar lo anterior. Y luego de ahí, el tercer paso, poder hacer consultas por medios electrónicos respecto de certificados, girar esos avisos preventivos y finalmente hacer inscripciones en el Registro Público de la Propiedad en todas sus secciones. Eso es parte de la modernización. Y hace algunos días en la Ciudad de México se firmó un convenio de colaboración con la SEDATU y el Colegio Nacional de Notariado que prevé la modernización de los registros públicos y de los catastros. Entonces habrá recurso para hacer esa implementación de la modernización. Para allá vamos y ojalá que esto también en el marco jurídico haya las reformas necesarias. Algo que no tocamos pero que sí platicamos, Leo, y que es muy importante, de por qué una aplicación no puede desplazar al notario, es porque por ley el notario es el único facultado para calcular, retener y enterar los impuestos. Entonces yo no veo posible al día de hoy, a menos que reformaran, porque recuérdense que el PSC no es notario, el PSC lo único que hace es certifica
la firma electrónica avanzada. Nada más, consentimiento. No tiene que ver con el contenido del acto, ni con impuestos, ni con otras cuestiones. Sí. Es una herramienta de firma. La propuesta de que los propios colegios sean los certificadores de las actuaciones de los notarios, de sus notarios. ¿Yo por qué tengo que ir con un particular a que me certifique a mi notario público? Buscar mejor que los colegios de notarios, Tavo, sean los propios certificadores de los actos de sus agremiados. Sí, también veo en eso la solución. Pues es muy polémico, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muy polémico, poco explorado. Aquí esto fue simplemente un esbozo y muchas dudas de parte nuestra. Yo le agradezco mucho a Juan que con la capacidad que tiene y los estudios que tiene nos haya dado alguna luz y sobre todo pues tener la precaución de no actuar en tanto no se tenga ese marco jurídico. Yo insisto en eso. Muy bien, gracias. Aquí hay una pregunta muy técnica. Dice, para el sistema de un certificado digital de una cadena en bloque inteligente blockchain, ¿será entonces a través de un token no fungible, NFT, los famosos NFTs, no sé si lo han escuchado, para tener un registro de certificado original con capacidad de registrar el origen y el seguimiento de la propiedad, o cómo será? Pues no soy brujo para saber que el futuro, cómo será, pero sí, un NFT, yo creo que va a ser el documento electrónico en el que se va a convertir la escritura pública, es decir, va a ser un NFT se llama Non-Fungible Token en inglés, que es un documento único, que este NFT que se puso hasta de moda, que había como emoticons que eran NFT y que costaban millones, que porque son únicos y irrepetibles. Así va a ser el documento que ampare la propiedad de un inmueble, único e irrepetible, pero va a tener obviamente una cadena, una trazabilidad de quienes fueron los dueños y obviamente tendrá que ser a través de notarios públicos, que son los únicos facultados. Luego aquí preguntan que para pagar con bitcoins en una escritura, pues tendría que accesar usuario y contraseña al monedero electrónico, que es una combinación aleatoria de 33 caracteres alfanuméricos, introducir el código del monedero del destinatario y la cantidad correspondiente. Para cobrar, lo único que hará falta es facilitar el código a la persona que deba hacer el pago. Y todo ello relacionado en la escritura en el apartado de fecha y forma de pago, pues bueno, ya vimos el tema de los bitcoins, ¿no? Es una permuta, no va. Dice aquí, el biométrico es el método de reconocimiento de las personas en base a sus características fisiológicas como huella dactilar, reconocimiento facial, de voz, iris. En Michoacán aún no existe el biométrico, lo cual es falso, por lo que veo que no se puede realizar un acto a distancia por el puro consentimiento de las partes. Sí tenemos biométrico, claro. El dactilar, aquí se impulsó de hecho en Michoacán, se concretó a través del Colegio Nacional, pero el biométrico es un tema impulsado aquí en Michoacán. No, incluso es de la normativa de algunas instituciones bancarias y también de institutos. Ya, si recuerdan, quienes suscribimos el convenio modificatorio a la prestación de servicios en el Infonavit y ahora viene el del Fobiste en este mes, dice que estamos obligados al uso del biométrico, del dispositivo biométrico para hacer la identificación de la persona. Recuerden que respecto de la base de datos del INE, es que se hace constar que las huellas dactilares coinciden hasta por determinado porcentaje, 100%, habrá quienes no hemos podido leer eso, pero esa es una de las medidas. Y viene otro convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que respecto del pasaporte también se tenga esa misma información. Entonces, si está en uso, creo que no coincido con quien comenta eso. Aquí hay una opinión un poco extensa. Dice, ¿qué opinan respecto de la consideración o posibilidad de limitar la utilización de los sistemas de comparecencia en línea a escrituras que, por su carácter unilateral o su carácter asociativo, no representan intereses opuestos? Esto creo que lo leí Está en las conclusiones. En las conclusiones, ¿no? Es tal cual de las conclusiones. Mira, si ves, es la 10ª del decálogo. Uh-huh. Sí, dice la limitación a determinadas categorías de escrituras. Uh-huh. Esa es una propuesta que hace la Unión Internacional. Pues es una propuesta. También la Unión Internacional habla y deja un poco ambiguo el tema de la territorialidad
territorialidad y demás, creo que el notariado se basa en la jurisdicción territorial. Si quitamos la jurisdicción territorial, se generaría un desorden. Por eso el ejemplo fue muy claro en una propiedad de Morelia, con el notario en Morelia y los otorgantes en Morelia. Esto se puede acreditar, no porque yo tenga el fondo como que de mi casa y diga, mira que estoy en mi casa, notario ve que estoy en mi casa, sino por un tema de dirección IP de la computadora y de su ubicación, de su geolocalización. Entonces, la firma electrónica creo yo que no es para usarla como un poder de que estoy en Dubái y firmo a través de mi celular. Yo no lo veo así, entiendo la practicidad, pero pues si no quiero ir a la notaría, pues mejor firmo un poder en el consulado de Dubái y lo mando electrónicamente y para que se realice la operación, ¿no? Entonces, creo que la territorialidad es uno de los principios que se deben de respetar porque es una base de la función notarial. Y pues bueno, reitero lo que comenté, el camino a lo mejor no lo veo tan claro, pero el resultado sí, y va a ser que vamos a estar en la digitalización por completo. Coincido con la licenciada Patti, que comenta que actualmente no sería recomendable ejercerlo como tal. Se puso un ejemplo de, ahora sí como dicen, el cómo sí, se podría realizar una escritura con lo que tenemos hoy en día para poder evaluar justamente los riesgos y la operación en la práctica. Sin embargo, es indudable que nosotros requerimos un marco normativo más específico por lo que respecta a la ley del notariado. Desde mi punto de vista, Código Civil ya está superado, Código de Comercio ya está superado. Bueno, esas son las ya se me apagó esto. Muy bien. Las preguntas. Ok, chao. Bueno, pues primero darles las gracias a los dos expositores que, como dijimos al principio, es un asunto polémico. Incluso se me ocurrió subirlo ayer al Colegio Nacional, haciendo la invitación por la misma novedad y todo eso, y realmente hubo una reacción adversa en el sentido de que, pues sí, lo que dice Patti tiene razón, o sea, nos quieren venir a sustituir a los notarios algún tema, pues, algunos sistemas o apps. Por eso Leonardo les va a compartir el video de lo que está pasando actualmente. Les vamos a compartir también el decálogo de la Unión Internacional, los fundamentos, se los vamos a compartir todo vía el chat. Yo quiero aprovechar este foro. Bueno, primero agradecerle tanto al licenciado Leonardo Pedraza y a Juan Adolfo Cano este tiempo que nos dan y con sus conocimientos en tecnología. Yo creo que soy, como usted, licenciado de la vieja guardia, todavía no le entiendo a muchos temas digitales. Quiero aprovechar este foro y que ahorita nos están viendo varios compañeros para invitarlos la próxima semana. Pues como todos saben, pues va a ser la Jornada Nacional del Notariado Mexicano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el cual se va a elegir a uno de los candidatas o candidatos como nueva mesa directiva del Consejo Nacional. Yo los invito a que vayamos en un plan de civilidad, de que no haya un tema de provocación. No necesito decírselos porque somos notarios, pero a las últimas fechas ha venido mucho en los chats, muchas cosas pues no deseadas para el notariado. Se han ventilado cosas muy adversas de lo que representa ser el notario. Y la verdad, estamos ahorita en la mira nacional, ¿qué va a suceder en la próxima elección? Nosotros, los michoacanos, vamos a reconocer el resultado que se dé allá en Monterrey. Sea la ganadora o el ganador, nosotros tenemos que apoyar a esas personas, que lleguen porque son nuestros representantes del Colegio Nacional y serán quienes nos van a defender y a representar en los próximos 2 años. Por eso yo los invito a que vayamos en un plan de amistad, o sea, no vamos en un tema de revancha, ni de ataques, ni de nada, que vayamos con civilidad, que los michoacanos, queremos que vayamos a votar todos juntos. Es más, las 2 planillas que representan al colegio, es una petición mía
como presidente del colegio, que nos vayamos allá, nos encontremos y que nos demos un abrazo, la mano, y que nos citemos a una hora para votar en todos los michoacanos, y que voten por quien voten, pero que se vea que Michoacán va a votar en unidad y vamos a respaldar a quien resulte electo o electa. Entonces, por eso quise aprovechar este foro, porque tenemos que dar un mensaje hacia la sociedad de que vamos unidos, que vamos con respeto, y que si la sociedad cree en nosotros todavía, que la sociedad no vea un pleito que realmente, decía un decano que no podía decir, nos estamos peleando por una cosita así, chiquita, que realmente es la representación, pero del Colegio Nacional. No, realmente no es un pleito, vamos en civilidad, vamos como amigos, como decían, ya después de electos nos vamos a comer, nos damos el abrazo y nos damos la mano. Pues muchas gracias por su tiempo y atención, nos vamos en Monterrey, los que vayan son bienvenidos, y por ahí los saludo. Muchas gracias.